está conmocionando a la opinión pública. La víctima es una chica de 14 años, una menor de edad, y estamos con Verónica Mora, que es psiquiatra, miembro de la Asociación de Psiquiatras de Argentina y un especialista en adicciones tóxicas y no tóxicas. Tenemos muchos temas para tratar, pero la verdad es que este caso, que estalló en las últimas horas, impone algunas preguntas, por lo menos generan algunos interrogantes que me parece interesante plantearte. En primer lugar, un hombre común y corriente, de joven, pero adulto, que tiene un sentido de responsabilidad, ya tiene entre 21 y 24 años, y más allá del caso puntual, que entiendo que uno no puede, como médico y psiquiatra, no podés hacer un juicio de valor sobre un caso puntual, pero digamos en términos teóricos, un hombre adulto de entre 21 y 24 años, por el solo hecho de estar alcoholizado, ¿puede incurrir en una conducta, una violación, un abuso con acceso carnal? Preguntado así, como el único factor que influye en la situación, la respuesta sería no, definitivamente no, porque la verdad es que nosotros tenemos culturalmente un patrón de consumo de alcohol muy generalizado. Más del 70% de la población consume habitualmente alcohol, en general en contextos sociales, y si esto fuera verdaderamente el único causal que podría provocar un comportamiento violento de esta naturaleza o de otra naturaleza violenta, la verdad es que estaríamos frente a una especie de epidemia imposible de controlar. Yo creo que en estos episodios en general nosotros decimos son multifactoriales. Nadie tiene un comportamiento de esta naturaleza por un único factor. Lo que sí es cierto también, y esto me parece que más allá de cualquier juicio de valor, esto tiene que ver con el conocimiento científico, el alcohol es una sustancia que nosotros llamamos psicoactiva, porque tiene un efecto sobre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, altera nuestra forma de percibir, nuestra forma de sentir, y eso tiene un impacto también sobre el comportamiento. Entonces, habitualmente lo que sí vemos es que las personas, bajo los efectos del consumo del alcohol, como depresor del sistema nervioso central, sobre todo en la primera etapa del consumo, tienen un efecto de desinhibición, que es lo que habitualmente llamamos como la borrachera o el momento feliz, pero luego sigue una progresión, si se sostiene el consumo, hacia la depresión del sensorio, que a veces puede causar incluso la muerte de quien lo consume, digamos. De hecho, entre las personas jóvenes de entre 15 y 40 años, una de las principales causas de muerte está vinculada a los fenómenos vinculados al consumo de alcohol. Y en el caso de, ¿hay registros en el caso de violaciones o ataques con abuso sexual? ¿Cuánto impacta el alcohol en esos ataques? En realidad no tengo datos yo presentes que relacionen puntualmente la situación de abuso y de violaciones, pero sí en general en relación a episodios que están vinculados a la violencia, muchas veces hay la presencia, decimos nosotros, de la asociación del consumo de alcohol, sobre todo lo que históricamente llamamos la violencia doméstica, bueno, esto ha ido cambiando sus nombres porque hemos ido comprendiendo mucho mejor de qué se trata el problema, pero sí, la violencia de género muchas veces se vincula o se asocia con el consumo de alcohol. En las redes sociales había hoy una discusión acerca de si estos 5 jóvenes, pero adultos, 21 a 24 años, que no alcanza con encontrarse con 5 hombres de esa edad borrachos para estar en riesgo de violación. Entonces, acá la pregunta que se impone es, ¿hay una estructura psíquica del violador? Es decir, estos jóvenes de alguna manera estaban condicionados psíquicamente para que con ese combustible del alcohol terminaran tendiendo a una actitud tan violenta. También te diría ahí que no, que en realidad nosotros no hablamos de una estructura psíquica del violador, ¿no? Las estructuras psíquicas en general nosotros las definimos como psicóticas, neuróticas y o perversas. Esas son las estructuras básicas de la conformación de la dinámica del psiquismo. Y en realidad la definición de violador tiene más que ver con el comportamiento, es como si uno dijera abusador o bebedor, digamos, no tiene que ver con una enfermedad o un trastorno mental definido
digamos, por el conjunto de signos o síntomas que se asocian a su presencia. Entiendo. Y las distintas estructuras de personalidad pueden vincularse en algún momento con algún comportamiento de esta naturaleza. Lo que sí es cierto es que cuando el comportamiento se repite, entonces uno lo que empieza a ver es la asociación más frecuentemente con ciertas estructuras de personalidad que tienen comportamientos disfuncionales mucho más masificados o generalizados. Pero digamos. esa repetición puede ser a lo largo del tiempo o puede un episodio solo como ese o de las características del que estamos conociendo, Bueno, donde se da una actitud grupal de 5 hombres que ninguno logra frenar al otro, intervienen, por lo poco que sabemos, intervienen más de uno, estaban 5 en la carpa, intervienen más de uno, no tienen en cuenta el hecho de que sea una niña, adolescente de 14 años, es decir, la repetición es el único muestra de que hay algo patológico, o estas características en un solo caso también muestran de que hay algo patológico en la conducta. No, también un caso único uno puede definirlo como la conducta como patológica, claro, ¿no? Lo que no te permite es a lo mejor hacer un diagnóstico de trastorno de enfermedad mental. Entiendo. Pero sí la conducta es una conducta que es una conducta, digamos, no esperada, que causa daño. Claro. Yo creo que este es el principal concepto que deberíamos tener en cuenta como para pensar en términos de qué estamos hablando cuando decimos patológico. Digamos, no es lo esperable, no es el comportamiento que esperaríamos de un adolescente o de un adulto joven, ni aún bajo los efectos habitualmente del alcohol. Lo que pasa es que en esta multifactorialidad yo también incluiría ciertos patrones de comportamiento cultural. Ahí la cultura a veces, así como, por ejemplo, en relación a los consumos, nosotros venimos trabajando mucho la sensibilización y la conciencia social en relación a que nuestros patrones de comportamiento cultural de consumo nos generan mucho problema porque incitan al consumo e incitan a la transgresión e incitan al no límite, por decirlo de alguna manera. Hay otros patrones de la cultura que también de alguna manera empujan a las personas, no solamente a los jóvenes, a las personas en general. ¿La estructura patriarcal, por ejemplo? Por ejemplo, la estructura patriarcal es el contexto cultural que facilita y promueve lo que entendemos hoy como violencia de género. Sí. Pero la cultura de consumo también nos lleva a esta cuestión de que, por ejemplo, en situaciones incluso hasta de celebración, las fiestas de egresados o las fiestas de cumpleaños de 15 empezaron a estar instaladas en nuestro patrón cultural como un escenario donde todo el mundo bebe, claro, ¿no? Y a veces hasta se hacen concursos a ver quién bebe más o quién tolera más el consumo de tal bebida. Y el que no bebe queda fuera de algo. Y el grupo empuja en ese sentido. Entonces empiezan a haber patrones culturales que en realidad nosotros detectamos como problemáticos, ¿no? Que después quiero pasar al mundo de los adolescentes, pero antes quiero terminar de comprender este caso, ¿no? De jóvenes que en Patota 5 agreden de esa manera a una chica indefensa de 14 años, sin justificación alguna, nunca hay una justificación para semejante delito, ¿no? Entonces, 5 mujeres agrediendo a un hombre en términos sexuales a un menor de edad es bastante impensable. Diría que no hay casos en los que eso se dé. 5 adultos, no importa si jóvenes, pero son 5 adultos al fin, tienen responsabilidad sobre los menores, agrediendo a mujeres y agrediendo a un menor, son casos que se repiten. Eso habla de una estructura social que habilita ciertas conductas violentas. Las habilita o las facilita y a veces hasta las promueve porque a lo mejor existen discursos o narrativas que suponen que uno es más viril o es más atractivo o es más seductor si hace tal o cual otra cosa y si tiene tal o cual otro comportamiento. Y a veces en realidad uno se cuestiona si ese comportamiento verdaderamente es sano. Muchas veces llegamos a la conclusión de que no lo es, sobre todo por lo que señalé antes, porque es un factor que promueve sufrimiento en el otro. Claro. Sufrimiento en el otro. ¿Existe alguna posibilidad de que 5 hombres excedidos en alcohol, eventualmente con otras drogas, 5, 4, 3, 2 o 1 hombre, digo, más allá de este caso, con enorme ingesta de alcohol, eventualmente de otras drogas, ante una menor de edad que puede también estar alcoholizada,
puedan reprimir esos impulsos violentos, puedan conducirlos responsablemente hacia otro lado y no incurrir en esa actitud violenta? Sí, como posibilidad yo creo que sí, que es posible que las personas, a pesar de estar bajo los efectos del consumo del alcohol, por ejemplo, puedan pensar y tener algún pensamiento crítico respecto de su propio comportamiento. Diríamos que la mayoría de los hombres lo hace a eso, aunque estén borrachos. No sé si podría decir la mayoría, porque la verdad es que no tengo una estadística en ese sentido, pero sí es un comportamiento posible, sí es un comportamiento posible, bien. Claro, uno puede, a pesar de sentirse un poco fuera de su control habitual, recuperar cierto pensamiento crítico e inhibirse respecto de ciertos comportamientos, claro que sí. Verónica, una preocupación que atraviesa a los padres, te diré hoy más que nunca, es cómo ayudamos, cómo educamos y ayudamos a los adolescentes a cuidarse a sí mismos. Y estoy pensando más allá de estos casos tan extremos, a los casos de relaciones entre pares, que hoy en día en las escuelas, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, están generando mucha inquietud por las acusaciones de acoso, de abuso entre chicos de la misma edad que comparten el aula en las escuelas. Muchas veces se intervienen en esos encuentros el alcohol, las previas, las juntadas donde los adultos no estamos tan presentes. ¿Cuál es el problema hoy de las adicciones y del consumo de alcohol o de drogas como la marihuana entre los adolescentes? ¿Qué gravedad tiene eso? Es un problema muy importante, es un problema de salud pública, diría yo, por la magnitud. Esto que yo decía hace unos segundos respecto de que las tasas de consumo son muy altas en nuestra sociedad, siempre están rondando en los últimos años arriba del 70% de la tasa de consumo de prevalencia de vida. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que las personas en algún momento de su vida sí consumen alcohol y lo hacen, insisto, pueden hacerlo socialmente o lo pueden hacer, digamos, regularmente, pero sin tener necesariamente consecuencias negativas sobre eso. Esto, tasa de consumo. ¿Eso es con los adolescentes? No, esto es en general. Sí. La tasa de consumo en los adolescentes en realidad se sostiene más o menos en ese mismo número. También es una tasa de consumo alta, pero lo que hemos ido a tratar de explorar es otros indicadores que en particular con los adolescentes nos dan algunos datos más sensibles en relación a la nivel de problemática en ellos. Uno, por ejemplo, es la edad de inicio en el consumo, porque uno esperaría que un adulto pueda consumir razonablemente y responsablemente, a lo mejor socialmente, pero no lo esperaría de la misma forma a lo mejor en un niño de 16 o de 14 o de 11 claro. Entonces, porque nosotros tenemos socialmente digamos, como consignas sociales, como por ejemplo la prohibición de venta de alcohol a los menores. Y teóricamente las personas no deberían venderle a menores de 18 años, pero eso no nos garantiza que los menores de 18 años no consuman, porque a lo mejor en sus propios hogares o en las fiestas privadas lo hacen, o lo hacen porque consiguen en su casa o porque les compra el hermano mayor, digamos. Es una barrera, pero no es una barrera 100% efectiva. Y lo que sí nos preocupa en las estadísticas es que la edad de inicio de consumo hace unos años atrás estaba entre 16 y 17 y la hemos visto descender entre 13 y 14. Y tenemos niños de 11 años que ya se han iniciado en el consumo. ¿Qué pasa con la marihuana? La marihuana también ha incrementado su consumo, nunca tiene la tasa de prevalencia de consumo que tiene el alcohol, que es mucho más prevalente, pero nosotros en los últimos estudios de Cedronar, por ejemplo, de los años 14 y 17, hemos visto que la marihuana ha ido increyendo y de un consumo que lo teníamos en una tasa de alrededor del 6-7%, se ha llegado en algunas estadísticas hasta 15, 16 y hasta 17%. Más del doble. Más del doble, sí. Es todo, ¿Y la edad de consumo de la marihuana, de inicio de consumo? Es un poco más alta, está entre los 15 y 17 años. Bien. Pero el efecto sobre el cerebro que se está constituyendo, terminando de armar en ese momento, es crítico, ¿no? Bueno, sabemos menos porque como es una sustancia ilegal, estudiar los efectos del consumo de marihuana se nos hace más difícil. De todas maneras, como está bastante generalizado, uno en la observación clínica ya tiene, digamos, cuestiones que empiezan a ser en el orden de la repetición algo que te llama la atención. Y, por ejemplo, el consumo de marihuana es algo que se asocia muchísimo con el tema de los síndromes depresivos en adolescentes, de la misma manera que los trastornos de alimentación y muchos casos de obesidad están vinculados al consumo de marihuana porque aumenta mucho el apetito. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema, Verónica. Tenés mucha información y mucha autoridad para hablar del tema. Preocupa mucho a los padres cómo se relacionan los adolescentes y cómo estas sustancias intervienen
en esa relación, así que te vamos a volver a invitar. Bueno, será un gusto poder colaborar con ustedes y pensemos para los padres que el ejemplo es muy importante en esto que estás diciendo. Esa es la siguiente entrevista. ¿Qué hacemos los padres ante esto? Muchas gracias. Nos vamos a un corte, pero volvemos en muy pocos minutos con más info, segunda edición.